sigue siendo bueno y sigue dando y sigue su palabra, sigue siendo fresca. Carlitos Martínez, bienvenido, viene con Sofi, su esposa. Vamos a darles bienvenido. Gracias. Pues hola, muy buenas tardes, buenos días, ¿verdad? Buenos días. Un gusto compartir, como siempre, un libro que nos reta. A mí, desde que me enseñaron a leer la Biblia, después de salir de las drogas, el alcohol y todo el relajo que traía en mi vida, y me enseñaron mis maestros no solo a leer la Biblia, a estudiarla y escudriñarla. Ahora sí, como se dice, la neta, la vida no puede ser la misma. No podía seguir siendo el borracho, el inmoral, drogadicto, mal hablado, mal pensado, viviendo una vida, la verdad, engañosa. Y la vida dio un giro muy importante cuando me enseñaron a leer este libro. Y me decían, no solo lo leas, qué bueno que lo leas, pero conforme leas y aprendes, vive. Eso me decían quienes me discipularon en aquellos años hippies, porque a mí me tocó vivir la etapa de los hippies, de pelo largo y barba y todo, en aquellos años. Y qué bueno, porque cuando Dios habla, si de veras estamos abiertos a Dios, Dios habla y no habla en vano. Y yo traigo una palabra para todos nosotros. Bueno, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Y también me enseñaron a amar este libro. Y como dijo Jesús, si me amas, si de veras me amas, vas a guardar mi palabra, si de veras me amas. Y entonces el asunto era que yo amaba pecar, porque me gustaba el pecado. Si no, nunca lo hubiera practicado 24 años de mi vida. Y no es que no peco, pero ahora sé a dónde voy y corro a la cruz. Y le digo, Dios, perdóname, no me puedo engañar, ni a ti te puedo engañar. Porque si algo tú conoces es este hombre. Y así me fui formando, leyendo la Biblia, buscándolo en oración, porque venía yo del fondo del barril. Y cuando uno cae tan bajo, la verdad es que no tienes ganas de regresar. No sé cómo algunos lo pueden hacer o hasta pecar, no sé cómo le hacen. Pero cuando leemos la Biblia, de veras, Dios habla y cosas suceden. Y al estar estudiando para este tiempo, para hablarle a una iglesia tan preciosa que ha sido mi casa por muchos años, no puedo subirme a decirles cosas que ni tuvieron sentido o nomás los emocioné. No se trata de emocionar, aunque no estoy peleado con eso. Se trata de que cuando salgamos por esas puertas, salgamos diferentes, distintos.
de veras, como nos marca Dios. Lo que aquí nos hablan no es para ya lo olvidé y al rato, a lo mejor ya estoy hablando de otras cosas, ya ni supe de qué hablaron. No, tenemos tarea y más, porque Jesús, de veras, amados, en breve ya viene. Y lo que Dios nos está hablando en estos tiempos difíciles de tanto conflicto mundial o global, porque ya no es un problema solamente de una nación, de un país, ya es una situación profética. Nada más aviéntense Ezequiel 38 y te das cuenta de todo lo que está sucediendo en Medio Oriente. Ya estaba escrito y dicho por Dios. Y que el mundo está entrando cada vez más en conflicto y en caos. Chihuahuas, no podemos vivir nosotros en conflicto y en caos. Y mucho menos con pecado. Porque somos la iglesia. Y lo digo esto a manera de introducción para que entendamos lo que Dios, el Señor Jesucristo enseñó en una parábola, la parábola de las 10 vírgenes ahí en Mateo capítulo 25. Lo voy a leer del 1 al 7. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. 10 vírgenes es el completo de la iglesia, es toda la iglesia. Toda en todo el mundo, es el completo de la iglesia, es todo el cuerpo de Cristo, de pies a cabeza y de cabeza a pies, son esas 10 vírgenes, es todo el completo, es el complemento, la plenitud de Dios, es de lo que está hablando Cristo. Y entonces pongamos mucha atención con estas 10 vírgenes y en especial con 5 de ellas. Dice: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y luego nos da una característica. 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Por mucho tiempo sí, ciertamente fui muy imprudente, un tipo feo. Bueno, ya saben, haber nacido en Tepito no fue fácil, nada fácil. La manera de hablar, la manera de pensar, los amigos que tenía, la música que escuchaba. Venía de una vida totalmente torcida y con una lámpara, hasta que leí la Biblia, mi lámpara siempre estuvo apagada. Porque no conocía nada de Dios, ni del Padre, ni del Hijo, y mucho menos del Espíritu Santo para vivir una vida recta. Y cuando yo leí esto, yo dije, no puedo seguir siendo el mismo rebelde, el mismo desobediente, el mismo necio e imprudente, porque por eso me pasaron un montón de cosas feas. Y 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, tú no puedes vivir el cristianismo si estás vacío del Espíritu Santo. Nadie puede vivir el cristianismo a expensas del Espíritu Santo. Necesitamos que mi vasija esté llena del Espíritu Santo. Necesito el Espíritu Santo todos los días. Hasta para el trato con mi esposa necesito el Espíritu Santo. Para el trato con la congregación que Sofi y yo llevamos necesito el Espíritu Santo, no mi carne. Porque cuando estaba en la carne lastimé, herí personas, comenzando con mi esposa. Y entonces en la carne somos feos. Y necesitamos al Espíritu Santo para ser vasijas llenas. Estas lo descuidaron. Yo no sé por qué se descuidaron. Porque a veces tendemos
como el fuego a apagarse. Si no avivas el fuego, se apaga. Si no avivas el fuego de Dios en ti y se llena tu vida del Espíritu Santo todos los días, porque todos los días enfrentamos un mundo difícil. Y no se nos olvide que existe el diablo y que no tenemos que darle ningún lugar a Satanás, y mucho menos me confío de mi carne. Entonces yo tengo que aprender a confiar en lo que Dios me va hablando cada día para ser como las 5 vírgenes sabias y prudentes. Sigo leyendo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas. Pero a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Recuerden que nosotros somos la desposada. Estamos comprometidos no con el mundo, porque no somos mundanos, de ahí nos sacaron. Estamos en él, pero no somos. Somos la desposada. Y si algún día estuvimos comprometidos con el mundo y amábamos el pecado, ahora estamos comprometidos con Dios y hoy aborrecemos pecar. Yo lo aborrezco. En mucho porque yo vi a la mayoría de mi familia morir de alcoholismo, que destruyó casi a toda mi familia. Entonces dice en el verso 7, cuando escucharon que venía el esposo, entonces esas vírgenes se levantaron y ¿qué hicieron? Arreglaron sus lámparas. Esa es la palabrita que me pegó cuando yo estaba leyendo esto. Arreglaron sus lámparas. Pues ¿cómo las tendrían? La lámpara es tu espíritu. Y la lámpara es la palabra, el efecto de la palabra en tu espíritu para que brilles. Si solo oigo la palabra, mi lámpara está apagada, pero cuando la vivo, entonces tengo mi lámpara encendida. Y cuando dejo de practicarla, entonces mi lámpara está desarreglada. Ellos arreglaron, tuvieron que arreglar algo. Lo entendí más en Éxodo. Si me acompañan a Éxodo capítulo 27. ¿Sí están aquí? ¿Trajeron su Biblia? Dice mi esposa que me veo muy brilloso, pero es la gloria de Dios. Ella no se ha dado cuenta. Le digo, ay, negrita. Es la gloria de Dios, no es grasa. Entonces, ¿qué es? Ok, la gloria de Dios. Digo porque yo sé que se están deslumbrando ahí. Fíjense lo que dice Éxodo capítulo 27. Ay, me encanta cómo es Dios. ¿A poco Dios se fija en pequeñeces? ¿A poco no? ¿Qué no dice la Biblia? Caza las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas echan a perder la viña, echan a perder una nación, echan a perder un matrimonio, echan a perder muchas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado cuando Dios dice una palabra o la palabra habla una palabrita como y arreglaron, o sea, te da el detalle, y arreglaron sus lámparas. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo puedo entender? Aquí lo entendí más. Harás, Éxodo 27:1. Éxodo 27:20, perdón, versículo 20. Mandarás a los hijos de Israel que te traigan
aceite puro. O sea, no traigas aceite cualquiera, extraño. Aunque sea 1, 2, 3, no. Puro. Si tú portas aceite puro, entonces tú y yo, amados, tenemos que ser puros de corazón y limpios de manos y con una conciencia sana que no me atropella y que me acusa. Ahorita le voy a decir por qué. Pero Dios era muy específico en mandar ciertas cosas al pueblo de Israel. No podían traer cualquier aceite que estuviera adulterado. Aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, ¿las pondrás en qué? En orden. Fíjate cómo Dios era específico. Si vas a hacer una lámpara en un mundo desordenado, entonces vas a hacer una lámpara en el orden correcto. ¿De quién? De Dios. Porque Él nos compró. Nos compró. No le pertenecemos al diablo, no le pertenecemos al mundo, no me pertenezco a mí mismo. Somos pertenencia de Dios, amados. Somos la desposada, somos la novia. Va a haber unas bodas. ¿Te estás preparando? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu lengua, tu manera de hablar? A veces ahí en la congre, ¿cómo hemos batallado con la gente chismosa? Allá. Híjole. Horrible gente. Le digo, ya, ordénate en hablar, carambas. Siempre has hablado negativo. Todo es feo para ti. Criticas a este, criticas al otro, tienes envidia de este. Ya, bájale a tu orgullo. Ordena tu lámpara, ordena tu vida. No estés envidiando a los demás. Llévate bien con tus hermanos. Si no, como le dije a una persona, así como eres, el día que entres al infierno, hasta el diablo se sale. Está bueno, ¿no? Lo puse a pensar. Le dije, ¿tú crees que así vas a entrar? Pon en orden, las pondrás en orden. Wow. Para que ardan delante del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Pon tu vida en orden. Pon tus pensamientos en el orden de Dios. Tu vida, hasta lo sexual, tenemos que ser puros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos habla así? Aparte porque yo sé que Dios es un Dios amoroso y tiene amor por nosotros, nos ama. Por eso murió en la cruz, ¿verdad? Y le interesas, le intereso. No eres cualquier persona, eres una persona muy importante en sus propósitos. ¿Por qué? Porque eres el pueblo de Dios, nada más por eso. Como Israel, que es la niña de sus ojos. Tú eres la niña de los ojos de Dios. ¿No te va a cuidar? ¿No nos va a dar el consejo? Pues por supuesto que sí. Y más por este versículo. En Apocalipsis, en el capítulo 22.
Ya me imagino al diablo saliéndose porque entró aquel, ¿no? Pero bueno, es que lo quería poner a pensar. Dije, ¿qué le digo? ¿Qué versículo? Y se me ocurrió eso y le digo, pues le pegó. Dice, ay, no, no me digas eso. No, sí te lo digo, mano. ¿Cómo no te lo voy a decir? No andas bien, andas chueco. Y si no te lo digo, cuando estés en el infierno me vas a decir, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Todos bien? Ok. Todos, digo que todos están sus lámparas bien. Me encanta Santiago, que dijo, si tú solamente eres oidor y no hacedor de mi palabra, te engañas, te estás engañando. ¡Ay, qué palabra tan fuerte! Si solo oigo, pero no hago, estoy engañándome. Y mire lo que dice el Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, léanlo conmigo, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué dice la iglesia? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Wow. Pero ¿estás listo? Mi lámpara está arreglada y está en el orden de Dios. Ahora, ¿cómo nos alineamos? Con la palabra. El Salmo 119, 105, yo creo que se lo saben, y ahorita lo van a poner, pero dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cómo me ordeno? ¿Cómo aprendí a ordenarme? Como hombre, después como esposo, después como papá, luego como un ministro. Cuando di clases en Cristo para las Naciones en aquellos años, que ni me acordaba que ya fue mi alumna, no sé si la reprobé, ya no me acuerdo. Luego le pregunto. Estar aquí no es fácil. Ustedes se ríen, pero uno aquí está temblando. Porque no vine a hablarles de mí. Les vine a hablar de un Dios maravilloso, de un libro increíble, la vida eterna, de lo cual hablaba el Señor Jesucristo. Escudriña las Escrituras, porque en ella tienes la vida eterna. Entonces todos los días nos la estamos jugando. Entonces no me puedo engañar oyendo la palabra, oyendo la Escritura o enseñando la palabra y no viviéndola. Sería terrible. Así que les decía hace rato, cuando Dios habla, hay cambios, algo sucede. Miren, Génesis 1. No me acuerdo si a ustedes ya les dije esto, pero es muy curioso, pero así me pasó en aquellos años de rebeldía, en aquellos años de imprudencia, en aquellos años en que mi madre me daba un consejo y yo me echaba el consejo a sus espaldas de mi mamá y bueno, no conocía a Dios, no sabía nada de Cristo, menos del Espíritu Santo, una Biblia mucho menos. Y mi madre siempre me decía cosas, y entre una de ellas, yo tenía mi pelo largo y me decía, córtate el pelo. Y yo le decía, ¿por qué? Si soy hippie. Bueno, vengo a Cristo y el Señor, córtate el pelo.
Y yo, ¿por qué? No me voy a cortar el pelo, nunca voy a ir a la peluquería. Y Dios dijo, oh, está bien, de veras nunca vas a volver a ir. Te vas a peinar con un trapo. No vas a usar peine ya. Unos años después lo aprendí y dije, Dios mío, perdóname, hubiera conservado mi pelo. Por no atender. ¿No dice la Biblia, honra padre y madre? Para que te vaya bien y seas de larga vida y conserves el pelo. Pero uno es necio. Uno quiere andar toda la vida desarreglado. Hasta que Dios nos pone en el orden. Porque ¿a quién quería engañar? A Dios. No se le engaña. Génesis, en el capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Como nuestras vidas, desordenada, vacía, y había tinieblas. Así estaba nuestra vida sin Dios. Éramos un desorden. Pero cuando Dios manda su palabra, cuando la palabra de Dios llegó a mi vida en aquellos años, y habló Dios su palabra a mi espíritu, cosas sucedieron. Vean lo que sigue diciendo. Y dijo Dios, verso 3, y dijo Dios. Ese dijo Dios es a lo que le tenemos que poner mucha atención. Porque ¿quién lo está diciendo? Dios. ¿A quién? A su iglesia, a sus hijos, a su pueblo, a hombres y mujeres que pasamos por el nuevo nacimiento, fuimos regenerados en el nuevo nacimiento, fuimos justificados y luego nos santificaron. Dios ha estado trabajando en nosotros. Y claro que debe de haber un cambio a lo que le llamamos fruto del Espíritu. Y si no hay fruto, entonces capaz que ni siquiera nací de nuevo. Y mi lámpara sigue torcida y desarreglada. Dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué fue? Fue la luz. Así es Dios, así nos cambia. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Y tuve que aprender de todo, a ser esposo fiel. 37 años con esta negrita, fiel, aunque sea tú apláudeme. Fiel, como me enseñaron a ser fiel con Dios. Y a ser fiel a un libro y obedecerlo y dejar de ser un imprudente para ser un hombre sabio el resto de mis días que me queden. Así que habló Dios su palabra y fue la luz. Y entonces comenzó la formación de la creación. Un día hizo una cosa, otro día, o sea, puso orden, puso orden. Y lo único que se le ha salido de control es
la gente que creó a su imagen y semejanza. Y lo vemos inclusive hasta con el pueblo de Israel. ¡Cuánta palabra! Allí nada más aviéntense todo el libro de Deuteronomio. Vez tras vez, obedece, guarda mis mandamientos, no te alejes. Los 10 mandamientos por lo menos. No robes, no mates, no adulteres, no forniques, no mientas. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. No te harás imágenes. Y el hombre las tuerce y las transgrede. Y nosotros somos la maravillosa iglesia de Cristo, mis amados. Y yo digo, Dios, ¿esto quieres que predique? Es mi pueblo, no es el tuyo. Y yo quiero tratar con mi pueblo como traté con Israel. Y aún con todas esas leyes sabias para hacer de un pueblo una nación de gente sabia e inteligente, vemos algunos versículos que cuando los lees dices, este versículo no puede estar en la Biblia. No puede ser que con el tamaño de ese Dios que tenemos y las leyes tan maravillosas y los mandatos que no son gravosos para nosotros cuando amamos de veras a Dios, ¿cómo los puedo transgredir? Leyes justas, santas, buenas, porque vienen de un Dios justo, bueno y santo. ¿Cómo las puedo transgredir y desarreglar mi vida y terminar al final de mis días en el infierno? ¡Yujú! Ya se fueron. ¿Me están oyendo, amados? Tenemos que arreglar nuestras lámparas y ordenarnos. Como leíamos, miren Jueces capítulo 21. Jueces, ¿no aman este libro y a su autor? Jueces capítulo 21. Estaba hablando con una persona por teléfono. Es una mujer, como 34, 35 años, tiempo de caminar con Dios, y me habla y me dice, digo, ¿cómo estás? No te he visto en la congregación, ¿qué pasa? No te he visto en los tiempos de oración. Y me dice, Carlos, es que estoy tan confundida. Yo hasta vi y dije, ¿será la persona que le marqué? Y le digo, ¿y qué te tiene confundida? Estando el suelo tan parejo. ¿Estás dando brincos? Ahí en su trabajo se le apareció un rorro. Ay, Dios mío. Uno como mi amigo, el Chicarcas, un Chicarcas. Y le digo, ¿y? Bueno, como ya tiene 34, 35, ha de haber dicho, híjole, si no me subo en este camión. Le digo, ay, hija mía, le digo, ¿cómo que estás confundida? Ni es hijo de Dios. Pues mejor invítalo a la congregación, que escuche de Dios, que pasen unos 10 años para ver si hay fruto y luego ya te casas. Pues, ¿qué te confunde? Conócelo. Total que no le pude sacar de su confusión hasta que le dije, bueno, a ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Que no te juntes
en yugo desigual. A ver, ¿dónde está la confusión? ¿Sabes dónde está tu confusión? Que escuchas demasiado tu corazón, pero no escuchas el corazón de Dios. Esa es tu confusión, ese es tu problema. Así que le digo, te veo el domingo, dice, no, me voy a ir a meditar. Ay, bueno. Amados, ¿verdad que hay que cuidar nuestras lámparas? Nuestras decisiones. Pero cualquier cosita ya, cualquiera ya lo saca del camino. Cuidado. Satanás puede poner muchos distractores. Miren el pueblo con leyes tan preciosas. Y dice el versículo 25 de Jueces 21, en estos días no había rey en Israel. Y cada uno que hacía, amados, cada uno hacía lo que bien le parecía. No importa lo que diga Dios, no importa lo que diga mi pastor, no importa lo que diga mi mamá, ni mi papá, ni ningún líder, no me importa lo que diga el presidente, aunque esté mal el cuate, no importa. Yo hago de mi vida un cacahuate. ¿Qué es eso? Rebeldía. Por eso el mundo está así, en un verdadero caos. ¿Qué tenemos que hacer? Hay una palabra que Dios le dijo a un rey. Segunda de Reyes. ¿Tienen tiempo? Sí, ¿verdad? ¿No juega el América? Híjole, porque luego así unos. ¿Qué dije? Segunda de Reyes. Sí, Segunda de Reyes 20. Está bueno que Dios nos hable y nos exhorte. ¿Por qué? Porque nos ama. Y porque Él viene pronto. Ahorita voy a leer una escritura. Y porque Dios nos está dando tiempo de alinearnos. Un día íbamos en la carretera, iba yo manejando, iba Sofi, mi esposa, y creo que dos de mis hijos, y el carro se me iba de lado. Y soltaba tantito el volante y... ¿qué tenía que hacer? Alinearlo. Y cuando tantito me empiezo a desalinear, yo le agradezco a Dios que me jala tu vara y tu cayado. ¿Verdad? La vara a veces cuando ¡pum! Y el cayado para corregir tu camino. Me encanta eso de Dios. Y me encanta porque le dio tiempo a este rey. Algo este rey había descuidado en su vida espiritual. Y le dice en el verso 1, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, el Señor Dios dice así, Ezequías, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¡Qué palabra! Ordena tu casa, ordena tus caminos. Ya ordénate, Ezequías. Él oró, lloró. Me voy a morir. ¿Y qué hice de mi vida? Y Dios tuvo misericordia de él, le dijo, te añado a tus días, te añado a tu vida 15 años. Pregunta,
¿para qué Dios le prolongó 15 años a este rey? Para que ordenara su casa. Yo no sé cuántos años pueda vivir Carlos Martínez, no sé. Pero los años este año ya cumplo 63 años. Yo sé que me veo de 62. Pero yo quiero vivir. Si no, ¿para qué la leo? ¿Para qué me congrego? Si nada hago de lo que ahí oigo y escucho. Y hago de mi vida como el pueblo, lo que bien me parece. Yo me muevo por mi propia opinión. Te aconsejo que leas el capítulo 3 de Proverbios. Pero aquí estamos viendo lo que le está diciendo Dios a este rey. Hay una palabra que me encanta. Casi voy terminando, pero necesito decirles esto. Y me gusta también decir esto, amados, al buen entendedor, ¿qué tenemos que hacer entonces? Alíneate, ya alíneate, te doy tiempo, te doy 15 años para que Ezequías ordenes tu vida, ordenes tu familia, tu hogar, ordenes el reino y gobiernes bien y con sabiduría. Te doy tiempo que arregles las cosas. Léanlo en casa el resto. Dice el Salmo 50. Esta es una palabra para nosotros, amados. Salmo 50, verso 23. ¿Me ayudan a leerlo? 1, 2, 3. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ahí está el versículo, amados. ¿Qué más necesito? Si Dios me da el instrumento para ordenar mis caminos y al final mi salvación estará contigo. ¿De dónde lo aprendí? También a cómo vivirlo de una manera práctica. Estudiando la vida de un hombre justo. Y muy rápido la vamos a leer. Yo sé que ya se sabe en la historia, pero no es solamente de saberse la historia de David y Goliat. A ver cuántos Goliats has matado. De eso se trata. Ya en cosas sexuales ya tienes victoria, ya eres un triunfador en cosas sexuales. O todavía estoy batallando. O todavía batallo con mi lengua, o todavía batallo miro inadecuadamente, o pienso cosas horribles y cosas inmorales. Y somos la preciosa iglesia. Y el Señor no viene por una iglesia carnal y desordenada. El Señor viene por una iglesia ordenada y, escúchenme, espiritual. Nada más aviéntense los últimos capítulos de Apocalipsis, donde habla de la Lauren, ayúdame. No la Gran Babilonia, la otra. Ay, ya se me olvidó. ¿Qué onda? What moment? Traducción, un momento. Ya ni en la vida. Ah, sí. La Nueva Jerusalén. No más aviéntense eso. La Nueva Jerusalén. Estaba yo en el Espíritu y vi descender la Nueva Jerusalén, la desposada, pero estaba en el Espíritu.
El Señor quiere una iglesia espiritual, amados. Ya vemos cómo está el mundo, como les decía, en un caos, en una confusión. Y la iglesia, no nos vamos a contaminar. Si Dios dice no, yo no puedo decir que sí. Y si Dios dice que sí, yo no puedo decir que no. No puedo decir a lo bueno malo y a lo malo llamarlo bueno. No puedo. Simplemente porque Dios así no lo enseña. Y aquí es de donde aprendí de este hombre justo. Génesis en el capítulo 6. Versículo 11. Dice así: y se corrompió la tierra delante de Dios. Lo estamos viendo hoy. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra como hoy la mira. Y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. Todas las lámparas desarregladas, apagadas, vacío, tinieblas, desorden, caos. Bueno, ni siquiera puedo dejar de ser sacerdote de mi esposa y de mis hijos. Porque si yo fallo en mi liderazgo con mi familia, 13. Dijo Dios a Noé. Eso es lo que me gusta. Y si lo cambias, pon tu nombre. Dijo Dios a Carlos. Eso es lo que nos cambia. Por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivo. Mi espíritu tiene una boca. Y el alimento es este pan. Y más me vale que así lo entienda. Y así lo entendió Noé. Dijo Dios, entonces es importante y tengo que poner atención como al rey: ordena tu casa. Si lo dijo Dios, es muy importante lo que va a decir Dios. Le dijo Dios a Noé: Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo la voy a destruir. Noé, haz un arca de madera de gofer. Le harás aposentos, la calafatearás por dentro y por fuera, y de esta manera la harás. Y le dio la instrucción. Este es un libro de instrucción. Los judíos lo conocen como Torá. Torá es enseñanza, Torá es instrucción. Y yo me apego a la instrucción. ¿Y qué espera Dios de la instrucción? Que entonces yo lo haga. Hazlo, Noé, porque va a venir un juicio sobre la tierra. Y a ti te he visto justo. Haz un arca, Noé. Esa era la manera en que él tenía que arreglar su hogar. Esa era la manera en que Dios le iba a mostrar su salvación si Noé ordenaba sus caminos, como dice el Salmo 50:23. Y me encanta este versículo. Léanlo conmigo, el 22. 1, 2, 3. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¡Wow! ¡Qué hombre! Eso es lo que espera de ti, varón, y de ti, mujer. Eso es lo que espera el Señor.
de nosotros. ¿Por qué todo esto? Termino en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. ¿Todos están bien? Amados, ¿qué vamos a hacer saliendo de aquí? Ordena tu casa. O desde aquí. ¿Verdad? Yuhu. Dice Apocalipsis 22, versos 6 y 7. Y me dijo el Señor: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrarnos a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las profecías de este libro. Y esa es la manera en que ordenamos y arreglamos nuestras lámparas, para que cuando el Señor venga, como las 5 vírgenes sabias entraron, cuando llegaron las otras y tocaron, no las conozco. Entonces, amados, amada iglesia, preciosa iglesia, ¿qué tenemos que hacer en estos tiempos? Ordenar lo que tenemos que ordenar. Lo que ya está ordenado, síguele por ahí, pero lo que no está bien, ordénalo. Decir, no, ya, no me voy a estar engañando. No puedo engañar, y menos a Dios. Voy a ordenar mis caminos. Amén. Y conservarán el pelo muchos. Es una reflexión. Cuando Dios me estaba dando esta palabra, estaba yo en mi oficina y terminé de rodillas. Y dije, Dios, comienza conmigo. Antes de que suelte esto a mis hermanos, ¿qué es lo que tengo que ordenar yo? Tengo 30 y tantos años conociéndote, Señor, y no me puedo descuidar en mi vida espiritual. Pero si hay algo, dímelo. Si he creado ídolos o he tenido una pequeña apostasía en mi corazón, dímelo. Escudriñame, como te decía David, escudriñame y ve si hay en mí un camino de perversión. Entonces quiero que cierren sus ojos. Solo unos minutos importantes para nuestra eternidad. Y le pido al Espíritu Santo que hable a tu espíritu, a tu conciencia, y que nos salgamos igual. Y que si algo hay que arreglar, empieza aquí en la casa de Dios. Estoy tomando malas decisiones. Ni siquiera le he pedido el consejo a Dios. Como le dije a esta muchacha por teléfono, eso es lo que siente tu corazón, pero ¿ya le pediste el consejo a Dios? ¿Ya tomaste a Dios en cuenta? ¿Qué hay que ordenar, amados? Y mientras ustedes están así, permítanme hablarle a las personas que vengan por primera vez. Y quizás me preguntas,
Carlos, ¿y cómo se entra en el orden de Dios? Primero, necesitas a Dios. ¿Quieres entrar en el orden de Dios? Necesitas a Dios. No se puede de otra manera. Carlos, ¿cómo se entra en el orden de Dios? Necesitas su palabra morando en tu vida. ¿Y cómo se entra en el orden de Dios? Necesitas ser una vasija que recibe la presencia del Espíritu Santo. ¿Y saben? Cristo lo hizo posible. En la cruz, en su sacrificio de muerte, donde hubo sangre y dolor, en ese sacrificio, cuando tú crees y te arrepientes, entonces el sacrificio de Cristo te reconcilia con Dios al creer. Y nos ponemos en una relación con el Padre a través del Hijo. Así que si hay alguien aquí que viene por primera vez y me dices: Carlos, yo necesito ordenar mi vida y necesito a Dios, solo te pido si me levantas tu mano. Si hay alguien y me levanta su mano, hay alguien que dice: yo necesito. Allá arriba, si hay alguien que viene de primera vez y dice: yo quiero ordenar mis caminos y necesito al Señor Jesucristo. Si me ayudan los edecanes, ¿hay alguien? ¿Sí? Ok. Si se pone la persona de pie, ¿dónde está? Es que no la veo desde aquí. Ah, ok. Gracias. Y si hay alguien más, por favor le pido que delante de Dios nos pongamos de pie. ¿Hay alguien más? Bueno, yo quiero orar con usted. ¿Dónde está la persona? Ay, aquí está. ¿Usted? Ah, ok. ¿Ustedes también? Bueno, permítanles pasar. ¿Qué decisión tan importante han tomado como la tomé hace años? Gracias, joven. Muchas gracias. Conocer a Dios va a ser la experiencia más maravillosa. Desde que lo conocí, la vida no fue la misma. Sí hay sus luchas y muchas cosas. Bienvenidos. Pero haber conocido al Señor fue algo sobrenatural, porque Dios es un espíritu que quiere morar en ustedes. Así que yo quiero que me acompañen en una oración. Le van a hablar a Dios, no a mí, a Dios. Se van a reconciliar con el Señor. Y a partir de este momento, el camino que les sigue se llama discipulado. A ser discipulados en todas las enseñanzas de Cristo, que son maravillosas. Y hoy van a tener la vida eterna y una vida de paz con Dios. Porque dice la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Él perdona pecados. Así que cierren sus ojos nada más para que no se distraigan y hagan esta oración conmigo en voz alta. Señor Dios, esta tarde te damos gracias por ser bueno, por encontrar mi vida, mi corazón extraviado de tus caminos, y por eso vivía
en un camino de pecado. Hoy confieso que he pecado contra el cielo y contra ti, y me arrepiento y recibo el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz, y creo que Cristo es el Señor, y lo confieso como mi Salvador. Enséñame el camino recto y a ordenar mis caminos delante de tus ojos, porque hoy no solo eres mi Dios, hoy eres mi Padre, y yo soy tu hijo, tu hija. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, y a partir de hoy voy a ser discipulado por ti hasta la eternidad. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga. Ahora, por favor, pasen por... ¿Quieren seguir a los edecanes? Que Dios les bendiga. Gracias. ¿No les da gusto? Aleluya. Nos ponemos de pie. Ya terminamos. Señor, yo bendigo a tu iglesia. Hoy nos has hablado a todos nosotros y nos invita, Señor, a ordenar lo que tenemos que ordenar, porque hoy nos hablaste como un papá le habla a un hijo: ordénate para que te vaya bien. Y Señor, yo confieso en fe que mis hermanos y mis hermanas, como Noé, son obedientes y que van a ordenar. Los bendigo y que tu Espíritu les dé fortaleza en los días que vienen para andar en rectitud. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga.